En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del sexto domingo de Pascua. ¿Cuáles son los beneficios de oír y obedecer la palabra de Dios? En la sección Preguntas y Respuestas, si el valor del celibato es tan importante en la vida sacerdotal, ¿por qué hay tantos sacerdotes casados en otros ritos católicos? ¿Y cuáles son las condiciones para confesarse bien? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Cordial saludo a la audiencia del Inédito sobre los Evangelios. Bienvenidos a otro programa en el día de hoy. Y hoy justamente tenemos un evangelio muy corto, pero al mismo tiempo cargado de significados teológicos, cargado de aplicaciones a nuestra vida. Como sabemos, Jesús no está visible entre nosotros, pues hace 2000 años subió al cielo. Entre tanto, por el sacramento del bautismo y por la acción del Espíritu Santo, su figura se encuentra perfectísimamente delineada en nuestras almas, invitándonos permanentemente a amarlo y amarlo con exclusividad. Las gracias que recibimos nos amparan en ese camino, pero toda nuestra existencia en el fondo va a girar alrededor de dos únicos amores. Y ese es un tema que ya hemos puntualizado en otros programas. Son dos únicos amores, pues no hay un tercero. El amor a Dios llevado al olvido de sí mismo o al amor de sí mismo llevado al olvido de Dios. Entonces, en este evangelio cortísimo del día de hoy veremos dos cosas: el valor inconmensurable de la obediencia, la necesidad de saber oír la voz de Dios y cómo eso va a redundar en definitiva en que podamos encontrar el verdadero significado de nuestra vida y la verdadera felicidad que tanto anhelamos. Pero para discutirse sobre este tema tan pero tan interesante, traemos a los invitados del día de hoy del programa, que son el hermano Fernando Pío, que nos atiende desde Italia. Salve María, hermano Fernando. Salve María, hermano Gustavo. Muy bien, muy bien. Como ustedes saben, el hermano Fernando Pío Galán, de los Heraldos del Evangelio, es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma del Angelicum. Es misionero en España, misionero en Italia, y hoy nos honra entonces con su presencia. Y por supuesto también tenemos al hermano Francisco Tobón, de los Heraldos del Evangelio, misionero en Colombia. Salve María, hermano Francisco. Salve María, un gusto de estar de nuevo con ustedes. Es siempre una alegría tenerlo. Como ustedes saben, el hermano Francisco es especialista en redes sociales y es responsable por una de las websites más leídas en los medios católicos del país, de Colombia, con más de 1,5 millones de seguidores. Entonces, esto dicho, nos lanzamos al evangelio que, como decía, es cortísimo. Dudo que podamos pasar del primer versículo en el comentario del día de hoy. Verán por qué. El evangelio dice: el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Y entonces vamos a focalizarnos quizás en este primer versículo que es tan profundo y dice: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el amor, el verdadero papel del amor en las relaciones con Dios? Me parece aquí en todo este evangelio gira alrededor de la palabra, es muy importante, y de el guardar. O sea, el amor, verbo amar, se relaciona con un sustantivo, que es la palabra, y con otro verbo, que es guardar, ¿no? Entonces, la palabra, no nos podemos olvidar de la introducción al Evangelio de San Juan. La palabra se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros. El verbo, ¿no? La palabra. Pues la palabra por excelencia es Jesús. El anuncio del Evangelio, la predicación, no es el enunciar conceptos, es mucho más. Incluye el enunciar conceptos, pero es mucho más. Sino predicar a Jesucristo. Ahora bien, quien escucha esta palabra, que como hemos dicho no es solamente en los conceptos, sino a la persona, no puede simplemente escucharla o simplemente
recordarla exige un punto más especial, es guardar. Guardar implica escuchar, implica recordar, pero necesariamente implica una acción de protección. Como estamos hablando de Jesucristo en nuestras vidas, esta protección se aplica en una proyección. O sea, en ejecutar esta palabra. Aquello que nos ha dicho Cristo, no nos podemos contentar en recordarlo, sino lo tenemos que ejecutar, lo tenemos que hacer. En este sentido, guardar la palabra de que Jesucristo, guardar a Jesucristo significa hacer actuar a Jesucristo en nuestras vidas. Como el bautismo nos hace otros Cristos, guardar la palabra de Jesucristo, por lo tanto, nos hace ser otros Cristos en medio a los demás, al prójimo, a la sociedad que nos rodea. Esta sería la introducción, la aplicación. Para resumir, guardar la palabra significa obedecerla. Una vez que nosotros hemos guardado la palabra, por lo tanto, hemos puesto este amor en práctica, recibimos, nos beneficiamos del amor del Padre. Es el amor. Puede ser, como nos enseña magistralmente Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, o sea, Dios es amor, puede ser un amor perfecto o puede ser un amor imperfecto. Infelizmente tenemos más experiencia de lo que es el amor interesado. Yo hago una cosa no porque ame, no porque quiera la cosa en sí, sino porque el hecho de hacerlo me beneficia, me conviene. Entonces sería un amor por interés. Yo estoy cerca de una persona, la beneficio porque me conviene a mí. Esto sería amor interesado. El amor desinteresado, por excelencia, que es el verdadero amor, el amor perfecto, es el amor, el poner en acción el objeto del amor por puro deseo de hacer el bien. En el caso de Dios, yo cumplo la ley de Dios porque Dios es sumamente bueno. Aunque sea incómodo para mí, aunque ponga en peligro mi vida, aunque ponga en peligro mis intereses, pero como Dios es sumamente bueno y digno de ser amado, yo lo amo. Esto sería el amor perfecto y desinteresado. Me parece que esto que acaba de decir el hermano Fernando es el punto clave, digamos, de todo este evangelio y de todo el evangelio, ¿no? Y lo que es realmente el verdadero amor, porque no hay palabra más sublime, como lo acaba de enunciar él en este pasaje, esta frase del evangelio de San Juan: Dios es amor. O sea, la esencia de Dios es el amor. O sea, no hay concepto más elevado, no hay palabra más noble que la palabra amor. Pero asimismo no hay palabra que ha sido más deturpada, más deformada, más confundida, en fin, que la palabra amor. Hoy en día se entiende por amor todo lo contrario de lo que es realmente el amor. El amor es lo que él acaba de denunciar. El amor es esa admiración que lleva a el deseo de holocausto, de sacrificio por aquel objeto que es amado, en este caso por Dios. El verdadero amor a Dios es el que nos lleva a sacrificar cualquier cosa por la gloria de Dios, sin ningún interés. La esencia del amor es eso. Amor interesado ya es una contradicción, no es verdadero amor, es un amor imperfecto, como él lo dice. El verdadero amor es el que lleva a uno a sacrificar, a ponerse al servicio de aquel objeto amado y a querer imitar, a querer asemejarse a ese objeto amado y querer poseerlo. Y esa es propiamente la mayor de todas las virtudes, de las virtudes teologales, que es la virtud de la caridad, que San Pablo en ese cántico del amor también dice que son tres las principales virtudes: la fe, la esperanza, la caridad, y que la mayor de ellas es la caridad. Y la caridad es eso, caridad es el amor a Dios, la caridad es la que nos transforma en Dios, la caridad es la que nos une a Dios. Entonces eso me parece que es el punto clave de este trecho, de ese testamento lindísimo de nuestro Señor en las vísperas de su pasión, despidiéndose de los apóstoles, que es una expresión extrema de afecto, de amor de Él por los apóstoles, porque como dice el propio San Juan, lo más importante del amor no es que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero, que Él amándonos a nosotros, Él nos infunde el amor. Y por eso dice: mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. O sea, nuestro Señor habita en nosotros, y habita en nosotros por el amor, por la caridad, por la acción de la gracia, porque
El amor a Dios no es posible con las fuerzas humanas, porque los hombres por el pecado original tendemos a eso, al egoísmo, a buscar las ventajas propias, a buscar la comodidad, el placer. Y ese acto de amor puro por ser Dios quien es y porque Él merece ser amado, eso es fruto de una gracia, eso es una fuerza sobrenatural que se nos infunde en el bautismo y que la hacemos crecer con los sacramentos a través de nuestra vida y nuestra vida de piedad y la oración. Es Dios que nos infunde el amor a Él. Sin la ayuda de Dios, de su gracia, nosotros humanamente no podemos tener ese acto de amor puro a Él. Y como dice San Juan de la Cruz, en ese bello poema, en el ocaso de vuestras vidas seréis juzgados según el amor. Lo que Dios va a juzgar no es hacer una contabilidad de cuántas obras buenas y restando las malas y cuál es el saldo que queda, no. Él nos va a juzgar es cuál es el grado de amor a Dios, el grado de caridad. De la importancia a nosotros cultivar la gracia, la vida de piedad y pedir en la Eucaristía, pedir en la oración, pedir en nuestras devociones particulares, pedir esa gracia de crecer cada día más en el amor a Dios, que Él nos infunda, nos incendie nuestro corazón con esa llamarada de amor infinito que es la propia esencia del mismo Dios y que es su propia vida. Ahora, aquí un punto que Monseñor John Clara llama muy bien la atención, como siempre, y es que hay una consecuencia mayor, por así decir, que ese amor implica la sumisión a la voz de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, en fin, personal quizás, no estamos tan prontos a escuchar la voz de Dios, no estamos tan prontos a oír la voz de Dios porque a veces es difícil lo que implica? Entonces quería preguntarles, esto está muy relacionado entonces con la obediencia a Dios. ¿Y cómo ven ese aspecto? El amor no busca el propio interés, sino el objeto amado, el bien del objeto amado. El bien de Dios es Dios, no hay un bien de Dios, sino el propio Dios. Entonces, el buscar el bien de Dios es obedecerlo, o sea, es hacer lo que Él quiere, y es explícitamente dicho por Jesucristo al hablar de guardar la palabra. El que ama, el que no ama, no guarda las palabras. Guardar se trata propiamente de proteger y por lo tanto proyectar lo que dice. Entonces, él nos da el ejemplo el mismo Jesucristo. Él dice muy claro que él ha venido al mundo para obedecer a su Padre. Lo tenemos en los varios evangelios, en los varios episodios del Evangelio, y en especial en el huerto de los olivos y en la cruz, que sea hecha la voluntad del Padre y no la mía. Estamos escuchando ahí la voluntad humana de Cristo, porque Cristo, en su naturaleza humana, él no, como todo ser humano, su naturaleza se resistía a morir. Ahora bien, su voluntad plegó a la voz de Dios, para así como Él vino al mundo, para justamente que el Evangelio de Jesucristo es Dios, Él todos los actos los cumple siguiendo la propia palabra que Él predicaba, por lo tanto obedeciendo a Dios. Todos los cristianos, tomando como ejemplo a Jesucristo, obedecemos lo que Jesucristo ha dicho, y esta obediencia es por excelencia la esencia de nuestro amor práctico en la tierra a Dios. Muy bonito que aquí Monseñor cita varios trechos de las Escrituras del Antiguo Testamento sobre la obediencia. Entonces, por ejemplo, cita un trecho del rey de Samuel, el profeta Samuel, advirtiéndole al rey Saúl, y le dice: por ventura el Señor no estima más que los holocaustos y las víctimas el que obedezca a su voz. La obediencia vale más que los sacrificios, y el ser dócil importa más que el ofrecer la grasa de los carneros. Muy lindo esto, o sea, como para Dios es más agradable que nosotros inmolemos nuestra propia voluntad, nuestros caprichos, y nos amoldemos, seamos sumisos a la voluntad de Dios. Eso vale más que hacer cualquier penitencia, cualquier sacrificio, por muy doloroso que sea. La ofrenda que Dios quiere que le hagamos es que seamos obedientes a Él, que vivamos de acuerdo a su ley, que cumplamos sus mandamientos. Ejemplo sublime, bueno, como el hermano lo acaba de decir, nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, obediente a la voluntad del Padre. Pero después de ese ejemplo divino que nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo más excelso es la Santísima Virgen María, que fue un modelo eximio de obediencia. En el momento en que el arcángel San Gabriel le comunica que el plan de Dios es que ella fuera la madre del Mesías, y resulta que la Virgen había hecho voto de virginidad, ella no pensaba tener hijos, ella no entendió. Le ofrece su virginidad a Dios y Dios le envía a un ángel a decirle que ella va a ser la madre del Mesías. Ella no entendió, por eso le puso la objeción al ángel. ¿Y cómo podrá eso si no conozco varón? El ángel le resalta el caso de Santa Isabel, su prima, que
milagrosamente concibió en la vejez a pesar de ser estéril y que para Dios nada era imposible, igual la Virgen no entendió y dio esa respuesta sublime de obediencia perfecta y la mayor forma de obediencia, que es obedecer sin entender. ¿Qué dice la Virgen? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y por ese acto de obediencia suprema, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y con ese acto de obediencia y de sumisión suprema, la Virgen reparó el pecado, pero ella, por así decir, hace un acto diametralmente opuesto al acto de rebelión, de desobediencia de Adán y Eva en el paraíso, que fue la causa de nuestra perdición, y a causa de la obediencia de la Virgen comenzó la historia de nuestra salvación. Fue la desobediencia la causa de la caída de Luzbel en el cielo. En fin, la obediencia es una virtud que es indisociable del amor a Dios. Quien ama a Dios obedece sus mandamientos y obedece su voluntad. Y esto nos inspira mucho también, porque muchas veces obedecer es difícil y entre tanto podemos ver que a quien obedece, Jesús no solo le concede la fidelidad, no solo le concede la gracia de perseverar, sino que además le otorga el fruto más precioso que podemos llamarlo. Y es que nuestro Señor dice, y mi Padre lo amará. Qué bonito aquello, ¿no? Eso es muy interesante porque, como ha dicho antes el hermano Francisco, el amor con el que amamos a Dios no es otro que el propio amor que Dios nos da. Si nosotros somos capaces de amar a Dios es porque Dios nos amó primero. Entonces, realmente tenemos esta dependencia radical del amor a Dios para poder decir que realmente amamos a Dios. Y solamente nos vamos a salvar si amamos a Dios. Eso es otro punto fundamental. Y si vamos a gozar eternamente de Dios es porque lo hemos amado en esta vida, por lo tanto lo hemos obedecido. Algo que me parece muy hermoso es esa expresión de nuestro Señor, y vendremos y haremos morada en Él. Es curioso que nuestro Señor está hablando en plural, vendremos. Vendremos, claro, sí. Está hablando en nombre de la Santísima Trinidad, ¿no? Vendremos, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí Monseñor comenta algo muy lindo, en fin, lo que los teólogos llaman la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma que está en estado de gracia. Dios inhabita en esa alma, Dios vive y produce frutos de virtud, de perfección, de santidad en esa persona. Y esto es un punto fundamental porque el hombre fue creado para Dios, todo existe para Dios. Dios todo lo creó para Él, para su gloria. Entonces la felicidad de toda criatura es unirse a su Creador, cumplir su finalidad, porque una criatura es feliz cuando cumple con su finalidad, y la finalidad del hombre es unirse a Dios, y la unión con Dios se hace a través de este amor, de esta caridad. Dios se une a nosotros y nosotros nos unimos a Él por el amor, y Él habita, inhabita es el término exacto teológico, la Santísima Trinidad inhabita en nosotros. Y esa es la única y verdadera y auténtica fuente de nuestra felicidad, es esa unión con Dios. Incluso en este valle de lágrimas, cargando nuestras cruces con nuestros dolores, podremos experimentar ese gozo que es fruto del Espíritu Santo, de esa presencia de la Santísima Trinidad en nosotros, que llegará a una plenitud en el cielo. Queremos ser felices relativamente en lo que es posible en esta tierra, y ser felices absolutamente en el cielo. Crezcamos en la caridad y crezcamos en este amor. Y bueno, antes de terminar, no resisto la tentación, ya que tenemos aquí al hermano Fernando, que es español, de recitar un poema de Santa Teresa, que es hermosísimo, me parece que es un cántico hermoso a lo que es ese verdadero amor desinteresado de un hombre por la criatura, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si me permite, lo voy a recitar. Claro, por favor. Santa Teresa de Ávila. Lindísimo. Por favor. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Ahí está expresado lo que es ese amor. Nosotros no amamos a Dios porque nos vaya a dar un cielo, porque para que no nos lleve a sufrir el infierno, es secundario. Fuimos creados para amarlo y para glorificarlo. Ese es el verdadero amor, desinteresado y sin ninguna mancha de egoísmo. Lindísimo realmente. Y podemos entonces
un poco llegar a la conclusión de este primer segmento, porque también aquí Monseñor John Cla aplica esos dos amores de que hablamos en el comienzo, el amor a Dios llevado al olvido de sí mismo o el amor de sí mismo llevado al olvido de Dios, y él justamente lo aplica a cómo eso es practicado en nuestra era histórica. Y él dice, he aquí un buen problema para ser considerado con toda seriedad por ocasión de la ascensión del Señor al cielo que se aproxima, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, o sea, a los que amaron y a los que rehusaron amar. Y esa es justamente la marca de la sociedad contemporánea, ¿no les parece? Los que aman y los que se rehúsan a amar a Dios. Entonces, claramente, lo que podemos tener como consecuencia es ver que si algo no abunda en nuestra sociedad actual es justamente esta obediencia a Dios. Porque si algo caracteriza a la sociedad de nuestros días es el buscar el interés propio y no buscar el interés ajeno. Y en ese interés ajeno menos todavía es buscar el interés de Dios. La dignidad y la personalidad del ser humano nos ha creado en relación con Dios. Tenemos la capacidad de obedecer a Dios y capacidad de desobedecerlo. Claramente nos encontramos en una sociedad donde mayormente se elige la desobediencia a Dios, como si Dios que nos creó no tuviera más derechos sobre nosotros, no tuviera más importancia en nuestros días. Por lo tanto, en cuanto a cristianos, tenemos que configurar nuestra vida sin duda en obediencia a Dios, porque eso es lo que nos lleva a la santidad. Pero también tenemos que ver esta actitud por parte de la sociedad, que no es lo que Dios quisiera de nosotros y nuestra sociedad, y en consecuencia actuar y configurar nuestra vida para no solo nosotros ser obedientes a Dios, porque esa obediencia nos llevará a Dios y nos llevará a nuestra felicidad, sino hacer lo posible para que también la sociedad obedezca a Dios, porque en esta obediencia de la sociedad a Dios encontraremos una vida humana más vivible, más propia, ajustada a la dimensión humana, y que hará que el futuro de nuestra sociedad también pueda ser más feliz y pueda tener esta progresión en la propia felicidad humana que no nos olvidemos, se encuentra y se descansa en Dios. Bueno, y me parece que a manera de conclusión, repetiría lo que creo que en otro programa dije: no nos dejemos engañar por el demonio. El demonio ha engañado al mundo haciéndole creer que seremos felices desobedeciendo a Dios, dándole rienda suelta a nuestros caprichos, nuestras pasiones, olvidándonos de los mandamientos. Es la mayor falacia. Veamos los resultados. El mundo moderno que está construido, destruido, mejor dicho, porque se abandonaron los mandamientos de la ley de Dios, y vemos todos los problemas insolubles que estamos viviendo, de criminalidad, destrucción de la familia, la de juventud desorientada, todo lo que vemos, las guerras por el mundo entero. Convenzámonos, es obedeciendo a Dios que el hombre encuentra la felicidad. Obedecer a Dios no es fácil, es imposible humanamente. Con la ayuda de la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, con los sacramentos, con la vida de oración, Él habitará nuestras almas, nos comunicará su fuerza, su sabiduría, nos uniremos a Él y seremos felices en medio de este valle de lágrimas, pero ya empezaremos a prelibar, a predegustar esa felicidad sin mancha que tendremos en el cielo al unirnos con Él. Cultivemos la vida interior, cultivemos esa virtud de la caridad, con la oración, con la frecuencia de los sacramentos, comunión, confesión frecuente, y Dios nos hará experimentar esa felicidad habitando en nuestras almas. Con esto entonces cerramos este segmento de comentario del Evangelio. Vamos a una pausa musical y enseguida retornamos con la sección de las noticias de lo que aconteció en la iglesia y en el mundo.
Pasamos entonces al siguiente segmento, que es el segmento de las noticias de lo que aconteció en la iglesia y en el mundo. Y nos llega un despacho de la agencia Gaudium Press, que es realmente una noticia terrible, y es que en este año 2019 ya son 10 los sacerdotes que fueron asesinados en diferentes partes del mundo. Bueno, es tremendo realmente. Por un lado, sí hay que decir que justamente forma parte de la identidad cristiana, que es dar la vida por la caridad, por la evangelización, y estos 10 sacerdotes será justamente que ninguno de ellos, estamos hablando, haya sido, digamos, asesinado en circunstancias que no sean propias de la evangelización, porque han sido prácticamente todos en territorios de misión. El primero fue el padre Nicolás Ratodisoa, fue en Madagascar, justo después de haber llevado la Eucaristía a un enfermo. Al día siguiente, un sacerdote español, el padre en Burkina Faso, el padre Antonio César Fernández, también fue asesinado. Poco tiempo después, en Colombia, fue el padre Carlos Ernesto Jaramillo. Estamos hablando en el mismo febrero. El día 20 de marzo hubo otro caso, el padre Clement Rapulutsuduyu, que había sido secuestrado. Hasta el día 17, el día 20 lo encontraron ya muerto y en descomposición. El mismo día, en Camerún, también en África, otro sacerdote, el padre Toussaint Zumbaldé. Día 2 de abril, el padre Paul Macaulay, que era religioso británico de los institutos de los hermanos de las escuelas cristianas. En este mes de mayo en el que estamos, ya son 4 sacerdotes asesinados. Otro más en Burkina Faso, el padre Simeón Yampa. En Burkina Faso, el padre Fernando Hernández, el día 17. Al día siguiente, el padre Cecilio Pérez en El Salvador. Y hasta ahora, como estamos hablando, el sacerdote, el padre Landry Ibil Ikwel, en Mozambique. Ya son 10 sacerdotes. En este caso no hemos contado los no sacerdotes, porque ha habido laicos asesinados por el hecho de ser cristianos. En Burkina Faso también, otro caso. Hace muy pocos días, una monja española ha sido decapitada en África, también en la República Centroafricana, la madre Inés Nieves Sancho, de 77 años, que hacía 23 años que era misionera en la República Centroafricana, en el mismo lugar. En fin, entonces esto desde luego supone un recrudecimiento de la violencia contra los sacerdotes, contra aquellos que están haciendo en tierras de misión, que si bien por un lado es la finalidad lógica del cristianismo, en el sentido que nuestro Señor también dio su vida por defender y evangelizar, por defender la verdad y evangelizar, por otro lado nos muestra que realmente la persecución a la Iglesia Católica, por mucho que en ciertos lugares del mundo no sea cruenta, no podemos dejar de ver que sigue existiendo. Entonces las opiniones, reírse de la Iglesia, como se ve en muchísimos países, y occidentales incluso, nos alegra. O sea, estamos en una situación de persecución, por lo tanto nosotros que no tenemos esa gracia, que es la de misión en estas zonas peligrosas, tenemos que unirnos en oración y rezar por aquellos que perseveran, porque imaginémonos la situación de los compañeros de estos sacerdotes asesinados, qué perspectivas de misión tienen, sabiendo lo que ha pasado con sus compañeros. Entonces, estos sacerdotes necesitan de nuestras oraciones. Tenemos que hacer una solidaridad ante el cielo, ante lo que sería propiamente ante el corazón de Jesús, y pedir por ellos para que reciban más gracias todavía, para que reciban la fortaleza necesaria para perseverar en aquella misión a las que le llamó el Señor. Entonces me parece que es una cosa que, por mucho que es en sí mismo desagradable, porque no hay duda alguna, por otro lado no nos puede hacer desanimar, sino alabar al Señor de estos sacerdotes que, a pesar de que sabían dónde estaban, esta monja llevaba 23 años de misión, sabía perfectamente dónde estaba, prefirieron seguir al Señor y proclamar la verdad antes de una retirada que seguro que les hubiera sido muy sencilla. Entonces realmente es también importante desde el punto de vista del programa Lo Inédito sobre los Evangelios traer también a colación este tipo de casos para que nuestra audiencia sea muy consciente del valor del trabajo misionero y al mismo tiempo la necesidad de oraciones que estos misioneros tienen. Pasamos también a otro ángulo de la información, de esta vez mucho más agradable, y que son 18 nuevos sacerdotes de los Heraldos del Evangelio que han sido ordenados esta semana en San Pablo, en Brasil. Pues sí, ha sido una alegría para nosotros, para los Heraldos del Evangelio, haber tenido a estos sacerdotes, a estos diáconos que han recibido el orden sacerdotal, y entre ellos pues nos tenemos que acordar que también ha habido un hermano nuestro nacido en Canadá, de familia vietnamita, el padre James Vu, que ha recibido esta ordenación, y es una alegría porque es el primer sacerdote de los heraldos de origen vietnamita, no el primero nacido en Canadá, ni mucho menos, pero sí el primero de origen vietnamita.
Por lo tanto, ha sido una alegría para la familia de los heraldos tener este enriquecimiento en sus filas sacerdotales. Pero bueno, no es ni mucho menos, porque había otro sacerdote que era originario de la India, otros que eran de Colombia, otro de Ecuador, otro de Paraguay y varios de Brasil. Todos estos sacerdotes han sido pertenecientes a la Sociedad de Derecho Pontificio Virgo Flores Carmeli, han sido ordenados por el Monseñor Benedicto Venido Santos, que es obispo emérito de la diócesis de Lorena, en Brasil, y que es el obispo que nos sigue, que acompaña a nuestro seminario desde que fue fundado. Nos unimos también a la oración, sobre todo estos nuevos sacerdotes. Monseñor Benedicto Venido Santos, en sus palabras, pidió que los nuevos sacerdotes heraldos busquen en su ministerio sacerdotal, sobre todo, la santidad. Un punto muy importante que Monseñor Benedicto Venido Santos quiso resaltar en la ordenación sacerdotal fue el carácter ontológico que tiene el celibato para el sacerdote. O sea, que el sacerdote se mantenga célibe, resaltó Monseñor, no es una simple ley eclesiástica, como puede ser el tiempo que tiene que transcurrir entre la ordenación diaconal o la sacerdotal, no. El celibato para el sacerdote es una necesidad porque lo configura con Cristo, sumo sacerdote, cabeza y esposo de la Iglesia. Entonces, este celibato configura a Jesucristo de esta manera, porque Cristo sí fue celibatario, él fue virgen, y por eso la importancia de este celibato para configurarlo al sacerdote con Cristo. Y la tercera noticia que tenemos es justamente una noticia sobre Tierra de Gracia, pues preparan en Colombia un proyecto cinematográfico sobre la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Hermano Francisco, ¿cómo es Nuestra Señora de Chiquinquirá? Bueno, antes que dar propiamente la noticia, quiero dar un bosquejo sumario de cuál es la historia de la Virgen de Chiquinquirá. La Virgen de Chiquinquirá es la patrona de Colombia y se va a celebrar ahora el próximo 9 de julio los 100 años, el centenario de la coronación de la imagen. La imagen tiene una historia muy linda porque era un lienzo pintado en la colonia, en una encomienda española que había en la región andina central del país, a unos 150 kilómetros de Bogotá, y la pintura es de la Virgen con San Andrés y con San Antonio a los lados. Y está la Virgen con el Niño y la Virgen del Rosario, porque estas regiones fueron evangelizadas por los dominicos. Entonces alguien la encomendó y la pintaron, pero con el tiempo la imagen se fue borrando, fue perdiendo sus colores, entonces la desecharon, la pusieron en un depósito y ahí encima se echaban los animales a dormir, en fin, la gente pasaba por encima y una mujer piadosa vio que eso había sido una imagen de la Virgen, vio el bosquejo que quedaba, digamos, y con piedad la limpió y la puso en la pared de ese depósito. Y un día pasando por fuera de ese depósito, iba esta señora con una niña y la niña dijo: mamá, o fulanita, se está incendiando el depósito, porque salía mucha luz. Fueron a ver, entraron y era la imagen que estaba resplandeciente y había recobrado todos sus colores originales, se renovó. Y ahí comenzó, en fin, la devoción y tal. Y ese milagro de la renovación se ha repetido varias veces. Por allá en el año 50 hubo una renovación de nuevo, que delante de testigos, de personas que estaban rezando, piadosas. Y yo no recuerdo la fecha exacta, pero en la década del 80 vi en el periódico El Tiempo, que es el principal periódico aquí de Colombia, salió la noticia que en esos días también se había renovado el cuadro delante de muchos testigos. O sea, ese milagro de renovación se ha dado varias veces. Entonces, con ocasión de ese centenario de la coronación de la Virgen, el próximo 9 de julio, se va a rodar una película que se llama Tierra de Gracia. Es el primer proyecto cinematográfico católico hecho en Colombia que busca honrar a la patrona del país, mostrando la historia de la renovación de ese cuadro. Y está previsto que la primera parte del proyecto se estrenará el 9 de julio, justamente en el centenario de la coronación de la imagen milagrosa. Entonces dice el productor: estamos adelantados, el Taser es muestra de la calidad de cine que podemos lograr y queremos que tú nos apoyes porque debemos honrar a nuestra madre en sus 100 años de ser coronada como reina de Colombia. Merece esto y mucho más, ha indicado Botero. Muy bien, entonces será ciertamente un proyecto dignísimo y que esperamos que salga con todo el esplendor posible para mostrar justamente tan bonita devoción y tan central para todos los colombianos y también para toda América Latina. Con esto entonces pasamos al siguiente segmento, que son las preguntas y respuestas.
Pasamos entonces al siguiente segmento del programa, que son las preguntas de los oyentes y las respuestas de nuestros panelistas. Y la primera pregunta es bastante polémica, ¿eh? Dice, si el valor del celibato es tan importante en la vida sacerdotal, ¿por qué entonces hay tantos sacerdotes casados en otros ritos católicos? Bueno, una cosa es importante, pero lo primero de todo recordar que no todas las iglesias orientales, católicas orientales, tienen clero casado. La iglesia maronita, que no es precisamente una iglesia pequeña, que es la iglesia más numerosa en la zona del Líbano. Esta iglesia fue fundada por San Marón y nunca ha tenido clero casado. La iglesia maronita no acepta el clero casado. Y todos los sacerdotes maronitas actuales son todos célibes. Entonces no son todas las iglesias. Por cierto, la iglesia maronita tiene en su haber el no haber adherido al cisma de Occidente, de no haberse separado de la iglesia de Roma cuando se separó la iglesia de Constantinopla. Es prácticamente la única iglesia oriental que no se separó de Roma y por lo tanto no se reconcilió, porque no hacía falta, porque era obediente a Roma después del concilio de Florencia. Punto número 1, no son todas las iglesias orientales que tienen clero casado. En segundo punto, no nos podemos olvidar que las iglesias católicas orientales no tienen acto del clero casado. Existe el clero casado y lo que es llamado el hieromónaco, o sea, el sacerdote monje, el sacerdote célibe, que ha elegido ya en el seminario esta opción, la de no casarse. Tampoco es todo el clero. Y otro punto, que esto ya toca más directamente a la eclesiología, que hay que acordarnos que el sacerdote en cuanto tal es configurado con Cristo, pero la plenitud del sacerdocio no la tiene el simple presbítero. La plenitud del sacerdote corresponde al obispo, al episcopo, o sea, aquel episcopos, aquel que vigila desde lo alto. Y por tradición apostólica, los obispos, tanto en la Iglesia Católica Occidental, la Iglesia Católica Oriental o las iglesias ortodoxas, los obispos no pueden ser casados. La plena configuración con Jesucristo, que se da en la plenitud del sacerdocio, en el episcopado, exige el no estar casado. Entonces, como nos ha dicho Benedicto Venido Santos, condición celibataria en el sacerdote no es una simple ley eclesiástica, que es más conveniente, más cómodo, más incómodo el estar casado o no. La concepción de la identificación con Jesucristo exige esta vida celibataria. Y esto lo vemos en la figura del obispo. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para confesarse bien? Hermano Francisco, ¿qué nos comenta? Bueno, el catecismo de la Iglesia Católica, que es tan claro, nos enseña que son 5 las condiciones para una buena confesión. La primera condición es un buen examen de conciencia. ¿Cómo se hace el examen de conciencia? Yo debo repasar los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 mandamientos de la Madre Iglesia y mis obligaciones de Estado, y ver si tengo alguna infracción grave a cualquiera de esas obligaciones, de esos mandamientos o de esas obligaciones. Entonces es una falta grave contra los mandamientos de la ley de Dios o los mandamientos de la Santa Madre Iglesia o las obligaciones de Estado. Aquí hago un paréntesis. ¿Cuáles son? ¿Cómo sé yo si un pecado es grave o es venial? Porque solo es obligatorio confesar los graves. Recomendable los veniales, obligatorio los graves. Para que el pecado sea grave, tiene que haber 3 condiciones. Que la materia sea grave. Entonces, por ejemplo, robar. Yo puedo robarme 50 centavos de dólar, no hago mucho daño, será venial. Si yo me robo $1,000, estoy haciendo un daño grave. ¿A quién le robé? Es materia grave. Yo puedo hacerle una pequeña herida insignificante a una persona, puede ser venial. Un golpe pequeño es venial. Ahora, si yo le pego una puñalada, aunque no lo mate, es una falta grave, es un daño grave a su salud. Entonces, materia grave. Advertencia plena. O sea, la persona tiene que estar en plena conciencia, tener claro y saber que lo que va a hacer es inmoral y tener, en fin, entero dominio de sí mismo, estar alerta, estar despierto, estar consciente. O sea, materia grave, advertencia plena. Y la tercera condición, consentimiento pleno. O sea, es ese acto de voluntad de decir, lo voy a hacer, voy a robar, voy a pegar la puñalada. Ya con ese acto de voluntad ya cometió el pecado. Entonces, materia grave, advertencia plena y consentimiento pleno. Entonces, esas son las condiciones de un pecado grave contra alguno de los mandamientos o de las obligaciones de Estado. Estamos hablando del examen de conciencia, que era el primer punto. El segundo punto, ya sabiendo qué pecados cometí graves, debo de
tener contrición de corazón, de dolerme de los pecados que cometí. Debo estar arrepentido de haberlos cometido. Tercer punto, después de estar arrepentido, contrito, contrición de corazón. Tercer punto, propósito de enmienda. Es lógico, si yo estoy adolorido por algo malo que hice, es evidente que tengo que tener el propósito en el futuro no volverlo a cometer. Un propósito firme y eficaz. Voy a tomar las medidas concretas para no volver a cometer ese pecado. Entonces, propósito de enmienda. Luego sigue el cuarto punto, confesión de boca. Yo debo confesarme con nuestro Señor Jesucristo a través del ministro que Él instituyó, que es el sacerdote. Que yo me confieso es con Dios, pero Él instituyó el sacramento de la confesión y lo delegó a sus ministros, que es el ministro el que es un instrumento de nuestro Señor. Por eso cuando Él me da la absolución dice, yo te absuelvo. No es el padre fulanito el que está hablando, es nuestro Señor Jesucristo que usa al sacerdote como un instrumento suyo, es un ministro. Entonces confesión de boca, no vale por teléfono, ni por email, ni tiene que ser de boca. Confesión presencial. Y el quinto requisito, cumplir la penitencia. El sacerdote pone una penitencia para reparar de alguna manera la gloria que uno le robó a Dios con sus faltas, y también en buena medida eso puede reparar hasta la culpa, la pena temporal del purgatorio. Entonces, para recapitular. Sí, exacto. Examen de conciencia. Examen de conciencia. Contrición de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y cumplir la penitencia que se es impuesta. Muy bien, entonces. Bueno, ya que estamos hablando de la confesión, quisiera, en fin, estimular a los oyentes que aprovechemos este sacramento maravilloso, extraordinario. Si alguien fundara un banco, un multimillonario fundara un banco en la ciudad donde vivimos y sacara un anuncio en los periódicos, a partir de mañana a las 8 de la mañana este banco va a pagar todas las deudas que todas las personas tengan. Traigan su documentación que compruebe cuáles deudas tienen, que nosotros pagamos las deudas. Ustedes se imaginan, apenas sale el aviso, ya hoy empezaría a formar la cola de kilómetros. Por supuesto. Si un banco que va a pagar mis deudas, qué maravilla. Solo hay que hacer la cola y llevar los documentos. Bueno, esto es la confesión, que es una deuda material al lado de las deudas que tenemos a causa de nuestros pecados con Dios nuestro Señor. En el juicio final no se nos va a cobrar cuentas de las deudas económicas, se nos va a cobrar cuentas de estas deudas. Y nuestro Señor, Él con su sangre, Él derramó hasta su última gota de sangre para Él, con sus méritos infinitos, pagar todas nuestras deudas, que nosotros además no tenemos cómo pagarlas, porque hemos ofendido a un Dios infinitamente santo y no tenemos ese mérito infinito, solo Él lo tenía. Por eso Él se hizo hombre y murió en la cruz, para eso, para lavar mis pecados. El único requisito que me puso es ese: vaya, haga la cola, arrodíllese delante mío, de mi ministro, y reconozca sus pecados con esas condiciones. Es una cosa maravillosa. O sea, no sé, si Nerón, con todos los crímenes que cometió, Hitler, hubiera tenido un acto de arrepentimiento sincero, se arrodilla delante de un sacerdote con ese propósito de enmienda y se confiesa, borrón y cuenta nueva, Dios le perdona todo. Dios nos quiere perdonar, pero nos puso esa condición. Y con cuánta frecuencia uno escucha la locura, la insensatez por ahí de las personas, y yo que me voy a ir a confesar con otro ser humano igual a mí, lleno de pecados como los míos, yo me confieso directamente con Dios, yo me pongo en la presencia de Dios y le confieso. ¿Usted está seguro de que fue perdonado? Usted no está seguro. Usted va a escuchar la voz de Dios que le va a decir, te perdono tus pecados. Que yo sepa, nadie que se confesó directo con Dios ha escuchado esa respuesta de Dios nuestro Señor. Por eso Él delegó en sus ministros. Y yo estoy seguro, tengo seguridad absoluta, que cuando nuestro Señor me dice en el confesionario, porque Él es el que habla con la laringe del sacerdote, con la lengua del sacerdote, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estoy seguro que me fueron borrados los pecados. Además fue la condición que Él puso, es la única manera. Aprovechemos este sacramento extraordinario. Y otro puntito muy importante es que la confesión no es solamente para restituir en nosotros la vida y la gracia que hemos perdido por el pecado, es también un remedio preventivo. Entonces por eso la Iglesia recomienda confesarnos con frecuencia, porque la confesión no solamente nos perdona los pecados, sino que nos confiere gracias para no volver a reincidir en aquellos pecados que hemos caído. Entonces es un remedio preventivo. Dios nos comunica una fuerza especial para no volver a caer. Entonces no esperemos a caer en pecado para confesarnos. Hagámoslo con frecuencia. La Iglesia recomienda, la Iglesia manda, que es un mandato, es un mandamiento de los 5 mandamientos de la Iglesia, que es confesarse una vez al año por la Pascua de Resurrección. Pero la Iglesia recomienda hacerlo periódicamente, por lo menos una vez al mes, ideal una vez a la semana,
Hubo santos que se confesaban todos los días. No quiere decir que tengamos que hacerlo todos los días, pero que sirva de ejemplo. San Carlos Borromeo se confesaba todos los días, un santo. Para eso, no tanto porque tuviera muchos pecados, sino para llenarse de la gracia de Dios, para crecer en la gracia. Entonces, ojalá que aprovechemos más este sacramento. La Virgen en Fátima, una de las quejas que ella expresó hace un siglo atrás, era que ya los católicos no frecuentaban debidamente este sacramento maravilloso de la confesión. Muy bien, entonces, y con esto llegamos al final, al segmento final, que es la sugerencia de la semana. O sea, puede ser una website, un libro, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Hermano Francisco, ¿qué nos recomienda esta semana? Bueno, yo quería, ya que le digo la noticia de esta película sobre el milagro y la historia prodigiosa de Nuestra Señora Chiquinquirá, patrona de Colombia, pues entonces quiero recomendarles aquí el sitio web donde consiguen toda la información al respecto, tierradegracia.com.co. Muy bien, entonces, y a quien les habla les gustaría recomendarles el portal de la CELAM, celam.org, que es justamente el portal de la agencia de noticias de la Iglesia Latinoamericana. Tiene realmente muy buenas noticias de todas partes y realmente seguro va a inspirar a muchos que la accesen. Y con esto entonces llegamos al término de este programa. Nos encontramos la semana que viene con el Evangelio de la Ascensión, en que realmente podremos ver aspectos fundamentales de aquel misterio central en la vida de la Iglesia Católica. Y con eso entonces nos despedimos hasta el próximo programa. Hermano Francisco, muchísimas gracias. Hermano Fernando, muchísimas gracias, y que Nuestra Señora les recompense por venirse al programa una vez más. Bueno, pues hermano Gustavo, hermano Francisco, ha sido un gusto estar con ustedes en este programa. Salve María, gracias por invitarme. Salve María.